Hola amadas, el Señor las bendiga. Hoy quería continuar con la serie que hemos estado viendo con sacrificio. Estuvimos viendo ayer siembra y bueno, hoy quería continuar hablando de esto, pero quería continuar. El tópico de hoy es actitud. ¿Cómo está nuestra actitud? Frente a nuestro diario vivir, ¿cómo es esa actitud que nosotros tenemos que tener para poder afrontar esas diferentes cosas que se nos van presentando? Como siempre les digo, vamos a definir para saber bien qué es lo que de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Vamos a definir la palabra actitud. Lo busqué y la actitud tiene que ver con la disposición que nosotros tenemos para hacer las cosas. Es esa disposición para hacer algo o decir algo. Es con la actitud con la cual nosotros enfrentamos nuestro diario vivir y nuestra actitud frente a también las decisiones que tomamos. Entonces, ¿cómo nos disponemos a enfrentar las cosas? Es con esa actitud. Puede haber actitudes positivas en nuestras vidas y actitudes negativas en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros, a cosas que nos es fácil llevar, le ponemos una actitud más positiva. Entonces decimos, no, esto lo hacemos rápido, lo hacemos bien y bueno, no hay ningún problema con esto. Pero ¿qué pasa cuando las cosas en las cuales tenemos que enfrentar no nos son tan fáciles? Nos descolocan, no sabemos cómo reaccionar. La primera que les mencioné tiene que ver con que nosotros podemos poner en práctica nuestras propias capacidades para poder hacer eso. Entonces la actitud, al sentirnos confiados, va a ser buena y lo vamos a saber resolver por más complicado que sea, porque dependemos de nuestra propia capacidad o de nuestra propia habilidad para hacer las cosas. Ahora, cuando ya es algo que escapa a nuestra capacidad humana y a nuestra habilidad humana, es donde nosotros estamos desarrollando todos los días, en las reuniones, en casa, porque ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con fe. Entonces, esa actitud bien orientada hacia la fe nos va a servir para poder afrontar aquellas circunstancias o aquellas decisiones que escapan a nuestras propias capacidades. ¿Por qué? Porque el que está interviniendo justamente en eso y qué es lo que nosotros tenemos que dejar que eso ocurra es el Señor con nosotros. Entonces, una actitud correcta sobre las circunstancias y sobre nosotros mismos nos va a llevar a un resultado y que ese cambio que tiene que haber tome lugar en nuestras vidas, porque sabemos que para crecer también hay cosas que hay que modificar y hay que cambiar. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta entonces? Esto es el primer punto. Una actitud correcta es una actitud con fe. No podemos dejar de lado la capacidad, pero nuestra fe determina y sabemos, porque yo hablo mucho con respecto a esto, más con ustedes, que lo que hace mover a Dios es nuestra fe. Entonces, si a una buena disposición de nuestro lado le ponemos el condimento de la fe, eso va a hacer que se produzca aquello con lo cual nosotros estamos esperando que ocurra en nuestra situación o nuestra vida. Ese es el primer punto. Entonces, disposición para hacer la cosa con el condimento especial de la fe. Segundo punto, la actitud, ¿qué hace? Determina una acción. Porque si nos quedamos con que, bueno, vamos a hacer, sí, porque tengo ganas de hacer, y nunca hacemos, eso queda por la mitad. Entonces, a la actitud está determinada por una acción. Tenemos que tener fe, pero esa fe hay que ponerla en acción, hay que ponerla a trabajar. Entonces, la actitud determina una acción y lo que hagamos determina los logros que queremos alcanzar. Aquí está donde está el resultado de la actitud correcta que estamos teniendo con el tema de ayer de la siembra y la cosecha. Vamos a cosechar
bien y más abundante, porque tenemos un Dios que nos da por sobre lo que nosotros pensamos recibir. Si le agregamos ese condimento que es la fe y la ponemos en práctica, entonces el resultado va a ser más provechoso para nuestras vidas. Hay algo que Jesús, y es el punto 2, hay algo que Jesús marcó con respecto a esto de la actitud, y quiero que lo veamos juntas. Está en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 34. Y yo se los voy a leer, y dice: camada de víboras, estoy leyendo la NBI, Nueva Versión Internacional. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién está hablando acá? Chicas, está hablando el Señor Jesús. Les está diciendo, es más, si nos vamos al versículo 33, dice: o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo nosotros nos van a conocer los demás? Por nuestros frutos. Entonces, no podemos hacer una cosa, decir que hacemos una cosa y hacer otra, porque no habría mucha coincidencia. ¿Con qué? Con el resultado. ¿Qué es lo que estamos mostrando a los demás? No tiene que ver tanto por los demás, sino por nuestra propia producción en el sentido espiritual. No podemos decir que hacemos una cosa y hacer otra. Entonces hablaba sobre qué específicamente. En el versículo 34 nos dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una buena actitud, ¿qué va a hacer primero? Va a trabajar en cada uno de nosotros. O sea que para que haya un buen resultado en el exterior, primero lo debe haber en el interior. Porque así, por más de que uno no se esfuerce, por más de que no quieramos demostrar algo, eso va a brotar de nuestro interior. Con nuestro propio crecimiento, con nuestra sobreabunda gracia. Entonces, de acuerdo al crecimiento que tengamos, esa gracia va a ir trabajando en nosotros. Pero tiene que haber también, dentro de lo que es actitud, un corazón correcto. ¿Por qué? Porque primero Dios trabaja en nuestras vidas para que después eso se vea en el exterior. Todo se trata de lo que hay adentro. Eso tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón, y es lo que Jesús les quiso decir a estas personas. Si ustedes se van al capítulo 12, va a hablar bien sobre cada una de las personas que él se estaba refiriendo, porque las trata de víboras, o sea. Entonces vamos a ver que Jesús está hablando justamente de la buena actitud que tiene que haber en nuestro corazón. Podemos hacer que eso se enmascare un poco, pero se va a notar. ¿Quién nos habita? ¿Quién nos habita? El Espíritu Santo. Entonces, es quien nos va a ayudar a trabajar ese ser espiritual interior nuestro. Ahora hay que dejarle que Él haga los cambios necesarios para que los frutos se vean manifiestos. Punto número 3 y final. Vamos a ver que hay cosas y hay batallas que se ganan antes de que la batalla comience. ¿Por qué? Porque en el primer punto hablamos de fe, en el segundo punto hablamos de tener un corazón correcto, con una actitud correcta, y ahora nos estamos ya definiendo lo que es la acción de las cosas. Hay batallas que se ganan antes de pelearla con nuestra actitud. ¿Cómo nos enfrentamos a esa situación? ¿De qué lado nos ponemos? Hay dos ejemplos claros que ahora los vamos a ver, pero hay dos actitudes con respecto a la situación. ¿Nos vamos a parar en fe, como vimos en el punto 1, o nos vamos a parar en duda? Y es eso lo que vamos a plantear en este tercer punto.
Todo está en cómo nos disponemos a enfrentar esa situación. Si ya nosotros de arranque ya le ponemos un poco de duda, ya ahí va a ser que nuestro resultado no llegue a tener lo que nosotros estamos esperando. Vamos a ver dos ejemplos de distintas actitudes. ¿Se acuerdan de Moisés cuando manda a reconocer la tierra prometida? Manda a 12 espías. Esos 12 espías estaban bajo la misma circunstancia, tenían la misma misión, que era ir a recorrer la tierra, tenían que ver la tierra como era, si era fértil, si era no, quiénes estaban viviendo, y traerle pruebas de eso que ellos habían estado inspeccionando. Vamos a ver que estos 12 espías estuvieron 40 días para volver hacia donde estaba Moisés y traerle informes. Pero esos informes tenían que ver con puntos de vista y actitud de su parte. Vamos a ver dos informes completamente diferentes de la misma situación. Vamos a Deuteronomio capítulo 1 y vamos a leer el versículo 33. Deuteronomio 1, 33. 33 acá. 34. Entonces oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré a vuestros padres, excepto Caleb, que verá con sus hijos la tierra que has pisado. El 37, el Señor se enojó también contra mí. Acá está hablando Moisés. Contra mí, por causa vuestra, tampoco tú entrarás allá, le dice Dios a Moisés. 38, acá habla de Josué, quien también iba a entrar, y hasta aquí vamos a leer. ¿Qué pasó con los informes que trajeron estas personas? Determinó, hermanas queridas, determinó la bendición que se estaban perdiendo. Ellos habían estado en el desierto por un tiempo muy prolongado, esperando la promesa de la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar. Una actitud o 10 actitudes incorrectas sobre un informe lleno de dudas, lleno de temor, desgano, no nos van a hacer trizas, ni nos presentemos, o sea, no era ni ir directamente. Ya antes de la batalla ya estaban totalmente desahuciados del final. Solo 2 estuvieron con la actitud correcta, decir: no, dijo Caleb, presentémonos, nosotros somos más que ellos y los vamos a vencer. Los callaron tanto a Caleb como a Josué. Su informe era lleno de fe, pero son nada comparado con Dios, son nada comparado con todo el pueblo. Los informes de ellos, que eran una actitud correcta, contra los 10 que habían llevado una actitud incorrecta, prevalecieron, y el pueblo y esa generación, en realidad, porque el pueblo después con Josué y Caleb cruzaron y tomaron la tierra, pero esa generación con Moisés a la cabeza, perdieron la oportunidad y la recompensa que Dios tenía para ellos. Entonces, Dios recompensa una actitud de fe. ¿Cómo está tu actitud hoy? Bendecidas.